Muchas gracias. Amén, hermanos, qué bendición una vez más estar aquí esta tarde en la casa del Señor. Y ya muchas iglesias no acostumbran esto. Muchas iglesias ya se conforman con solamente tener un servicio, pero qué bendición que nos seguimos manteniendo en la senda antigua, ¿verdad? Y estamos congregando y recibir más bendición de parte del Señor. Y quiero agradecerle al pastor por la oportunidad que me da de estar aquí. Hablé con él y dije, pastor, quiero hablar con usted unas cuantas cosas y que me dé unos consejos y me ayude en algo. Y gracias, pastor, por aceptarme, ¿verdad? Estar aquí. Y aparte de eso, pues una bendición que me permite estar aquí en su púlpito, ¿verdad? Y no lo tomo en vano. Gracias, pastor. Honestamente, yo hubiera estado bien contento de estar ahí sentado escuchando al pastor, ¿verdad? Tanta influencia que ha sido en nuestras vidas. Pero bueno, estamos aquí, ¿verdad? Y también gracias, iglesia, por sus oraciones. Se han sentido, ¿verdad? Hasta allá. Gracias por orar. Gracias por los textos, los mensajes que nos han enviado y me da mucho gusto, ¿verdad? Saber que soy de Mexicali, ¿verdad? Y soy de la Iglesia Bautista Esperanza. Y qué bendición, ¿verdad? Qué bendición que nos permite mirarnos una vez más y mirar a varios de ustedes que por muchos años convivimos aquí y se siguen manteniendo aquí. Y qué bendición, gracias por su fidelidad, por su testimonio, ¿verdad? Sobre todo los hermanos que ya son de una edad más grande. Gracias por ese legado, esa herencia que nos están dejando. Muchas gracias. Viene una generación detrás de ustedes y gracias por el testimonio. Entonces vamos a estar ahí en la palabra de Dios, hermanos. Si puede abrir sus Biblias al libro de Hebreos, Hebreos 12:28. Reciban un saludo de parte del pastor Andrés Gómez, ¿verdad? Él los manda a saludar. Dice que él todos los días viernes ora por pastores y uno de los pastores por los cuales ora es por el pastor José Gutiérrez y reciba saludos de parte de él desde allá, desde Hammond, Indiana. Ahí Hebreos 12:28. Hebreos 12:28. Nunca aprendí a leer relojes de esos de flechas y eso, entonces les confieso un pecado. Y así me tenía la hermana Gloria en el colegio dando clases, ¿verdad? Pero bueno, entonces yo soy de los millennials, ¿verdad? Pero de los 90, así que aquí voy a tener mi reloj para estar mirando cuando sean ya las 10 de la noche. Amén, amén. ¿Verdad? Ya quería ver la novela, ¿verdad? O el partido o algo, pero no estoy jugando. Qué bendición. Ya estamos ahí, Hebreos 12:28. Amén, dice la palabra de Dios. Ahí, Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Me gustaría una vez más leerlo, el versículo, si me sigue ahí con su vista y pone atención. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si me puede acompañar a orar. Padre, gracias por lo bueno, Señor Dios, que eres, por tu gracia, Padre, en nuestras vidas, tu misericordia y tantos regalos, tantas bendiciones que nos das. Y gracias por permitirme regresar aquí a casa, Señor Dios, y estar aquí entre tu pueblo, entre tu gente. Y solo ayúdame a ser una bendición, un instrumento, Señor Dios. Me quiero hacer a un lado, hazme a un lado y que seas tú, Señor Dios, obrando el día de hoy. Gracias por lo bueno que eres en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, lamentablemente vivimos en un tiempo de mucho egocentrismo. La sociedad, el hombre, muchas veces trata de vivir solamente para él. Trata de satisfacer sus propias necesidades. Muchos movimientos se levantan clamando sus derechos para ellos. Allá en los Estados Unidos, en 2020, se levantaron muchos movimientos que entraban a las tiendas y las vandalizaban, y entraban a iglesias y rompían todo lo que encontraban, y era un desorden, quemaban llantas. O no sé si escucharon la historia de aquel policía que mató a un afroamericano. Y se agarraron de ahí para exigir sus derechos y para hacer un desorden, ¿verdad? En sí, en la ciudad. Y era muy triste, hermanos, en verdad. Yo recuerdo que precisamente ese domingo 10 de mayo abrimos la iglesia y tuvimos servicio por la mañana. Y el plan que se tenía era tener servicio por la tarde, pero justamente entre servicios de la mañana a la tarde fue cuando comenzaron ahí en la ciudad un montón de marchas. Entonces la policía tuvo que cerrar toda la ciudad.
¿verdad? Pusieron todo ahí, policías, pusieron unas piedras bien grandes para cerrar la ciudad y pusieron el toque de queda. Nadie podía salir a la calle ni nada de eso. Sin embargo, unos cuantos nos pudimos escapar y a tener el servicio en línea. Cancelamos el servicio presencial esa noche y recuerdo que el pastor Gómez nos dijo, quiero que se pongan en la parte de afuera vigilando cualquier cosa. Y había varias patrullas ahí, tenemos allá en la iglesia, tenemos a la comandancia policía enfrente de la iglesia, había varias patrullas y llegaron unos morenitos, llegaron unos afroamericanos, querer hacer ahí, vandalizar, ¿verdad? Pero rápido los policías pudieron controlarlos y todo eso, pero es triste lo que estamos viviendo. Y todo se trata por defender los derechos de uno, ¿verdad? No están ahí en las calles las personas para los derechos de alguien más. Están para los derechos, ¿verdad?, de ellos mismos. Yo no sé si usted recuerda cómo nuestros padres nos enseñaban que cuando íbamos en el camión de regreso a casa rumbo a la escuela y mirábamos a una persona de la tercera edad que llegaba, ¿qué nos decían? Levántate y dale lugar a una dama, a una mujer embarazada, pero todo eso se ha perdido, hermanos. Todo eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque se ha enfocado la sociedad solamente en satisfacer el yo, en satisfacer solamente que todo gire alrededor del hombre. Y no nos debe de sorprender porque es lo que es el mundo, ¿verdad? Es lo que el mundo anuncia, lo que el mundo practica. El problema es que mucho de ese egocentrismo ha llegado a muchos de nuestras iglesias. Ese es el verdadero problema. Que mucho de ese egocentrismo que el mundo enseña, muchos cristianos lamentablemente están practicando el solamente vivir para uno mismo, preocupados solo por nosotros. Es difícil encontrar el día de hoy iglesias como la iglesia primitiva que vendía sus cosas para satisfacer las necesidades de otros. Casi ya no hay de esas iglesias. Y qué bendición, ¿verdad?, que tenemos un siervo de Dios aquí que todavía tiene esa bandera, ¿verdad?, de lo antiguo, del fundamentalismo, de ayudar a otros hermanos. Pero hay muchas iglesias que ya no hacen eso. Hay muchas iglesias que ya la ganancia de almas ya se hizo a un lado, ¿verdad? Ahora nomás vamos a servirnos a nosotros, todo va a girar los programas de la iglesia a nosotros y ya no están buscando al mundo perdido. Ya no están buscando a las almas de la próxima generación. Y el día de hoy todos de nosotros o la mayoría somos producto de alguien que entendió que la vida cristiana no se trataba de yo, se trataba de otros más. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia, que cuando yo llegué aquí a la iglesia de regreso del mundo, hubo muchas personas que se preocuparon por mí, que se preocuparon por atenderme, por aconsejarme, ¿verdad? Y porque no estaban ellos viviendo sus vidas para ellos, estaban viviendo sus vidas por otros. Y qué bendición, ¿verdad?, que hay iglesias que todavía se mantienen en eso, pero la gran mayoría ya no. Cada vez menos personas están dispuestas a dejar su comodidad y vivir sus vidas por otros. Cada vez menos se escucha de jóvenes que están dispuestos a dejar sus sueños, a dejar todo, ¿verdad?, para ir a servir al Señor, quizás a una sierra allá en Oaxaca, una sierra en Chiapas o lo que sea, no lo sé, ¿verdad? Pero cada vez se escucha de menos. Yo recuerdo, ¿verdad?, en las conferencias de jóvenes, cómo se llenaba aquí los altares de los jóvenes y cómo el Señor usaba su palabra y nos quebrantaba y el Señor nos llamaba, ¿verdad? Y había jóvenes dispuestos a dejar todo para ir y dar su vida por otros. Pero es triste que el día de hoy muchos de nuestros jóvenes ya no están pensando en eso. Y Dios sigue siendo el mismo. Y Dios sigue llamando y sigue tocando corazones, pero nos hemos acomodado al egocentrismo. Nos hemos acomodado a nuestra burbuja, que solamente yo, que solamente si yo estoy cómodo, si a mí me conviene, si cuánto hay para mí, lo voy a hacer. Aunque me temo que muchas veces, ¿verdad?, tenemos oportunidades de hablar en público y tratar de agradecer a Dios, pero un agradecimiento, hermanos, es darle la gloria a Dios. Pero muchas de las veces utilizamos esos tiempos nomás para engrandecernos a nosotros. Mira lo que yo hice, mira lo que yo soy, mira lo que yo estoy haciendo. Nunca se ha tratado de usted, nunca se ha tratado de mí, siempre se ha tratado del Señor. Y cuando se trata del Señor, se trata de otros. Se trata de otros. Y el tema el día de hoy de este mensaje es otros. Otros. El verdadero agradecimiento que causa algo en el corazón de Dios es aquel que va acompañado de servicio a Él por lo que Dios nos ha dado.
Y ahí en el texto que estábamos leyendo, si me sigue una vez más con su vista, dice la Biblia, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud. Hemos recibido tanto del Señor, hermanos. Lo único que yo sé que yo merezco, lo único que yo sé que yo era antes sin Cristo, era un árbol y un arbolote más para que el infierno siguiera ardiendo. Pero por la pura gracia de Dios el Señor nos alcanzó y el día de hoy vamos camino rumbo al cielo y hay tantas cosas como estaba el canto, tantas moradas que el Señor tiene preparadas para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un día el Señor Jesucristo pensó en otros. Hemos recibido mucho del Señor, mucho, la salvación, tantas bendiciones. El Señor nos ha permitido tener una iglesia. ¿Cuántas personas desean tener una iglesia como esta, pastor? Hay iglesias en los Estados Unidos que no tienen en este auditorio que ustedes tienen aquí. Y aquí en México lo tenemos. ¡Qué bendición! Hay iglesias que están sedientas por un pastor. Y aquí tenemos un pastor que los ama. Un pastor que ha estado siempre ahí. Que nomás con el simple hecho de mirarlo, su testimonio, nos enseña que Él vive para otros. Hemos recibido tanto de parte de nuestro Señor. Y yo creo que hasta cierto punto todos estamos de acuerdo en eso, de todo lo que hemos recibido. Muchos de nosotros el día de hoy no mereciéramos estar aquí. Deberíamos ya de estar muertos por nuestra apatía, nuestra indiferencia, ¿verdad? Nuestra rebeldía hacia el Señor. Pero gloria a Dios que el Señor nos ha permitido todavía el día de hoy estar aquí presentes entre nosotros. Hemos recibido demasiado del Señor. Hemos recibido, los que estamos casados, una esposa que nos ama. Hemos recibido hijos, ¿verdad? Que podemos criar en el camino del Señor. Cuando hay todo un movimiento en contra de la familia. Eso es todo, hermanos, un movimiento en contra de destruir. Quieren deshacer la familia. Es lo que el mundo quiere hacer, peleando nomás por su yo. Pero nosotros tenemos familias, muchos de ustedes tienen a sus hijos aquí. Son bendiciones de Dios. Muchos nos enfocamos que las bendiciones de Dios nomás es lo financiero, es lo material. Y también es parte de las bendiciones de Dios. Pero qué mayor bendición de Dios el saber que nuestros hijos andan en la verdad. El saber que estamos en el camino correcto. El saber que tenemos a nuestro Dios de nuestro lado que pelea con nosotros como poderoso gigante. Muchas y pasaríamos toda la noche recordando todo lo que el Señor nos ha dado. Y llegó un pastor, ¿verdad? Un domingo en la tarde a su casa y estaba bien desanimado porque miraba al pueblo, a las ovejas que no seguían la visión. Y él estaba ahí, llegó a su casa y dijo, mañana lunes voy a renunciar, se acabó esto. Y ahí su esposa le dijo, pero no, ¿cómo que vas a renunciar? Sí, no vale la pena servir. No vale la pena. Estaba bien desanimado. Y le dijo a su esposa, mira, ¿qué te parece si damos una vuelta por la casa? Y empezaron a dar una vuelta por la casa y comenzaron en la sala. Y dijo, ¿te recuerdas cuando allá aquellos hermanos en la iglesia nos regalaron estos sillones? Sí, sí me recuerdo. Y empezaron ahí, ¿te recuerdas cuando allá nos pusieron esta carpeta, esta alfombra? Y pasaron toda la noche mirando todo lo que el Señor le había dado. ¿Tú crees que al final de esa noche él dijo, hemos recibido tanto de Dios, no voy a renunciar, voy a seguir al frente? Pero el problema, hermanos, es que se nos ha olvidado todo lo que hemos recibido. Se nos ha olvidado todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Trabajos, muchos de ustedes, Dios les ha permitido tener una carrera y Dios te ha suplido para esa carrera y no es barata estudiar, pero Dios en su gracia, en su soberanía, le ha permitido a usted tener una carrera. Son demasiadas cosas, hermanos, que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Muchos de nosotros venimos de familias que no traen un contexto cristiano. Muchos allá en la iglesia en Hammond, Indiana, dicen, ¿y en qué obra pastorea tu papá? Dice, ¿cuánto tiempo tiene tu familia en el ministerio? ¿Cuántos tíos tienes en el ministerio? Digo, no, tengo como 4 tíos que se han muerto a causa de la droga. Tengo tíos que yo he estado mucho tiempo atrás ahí afuera en la cárcel esperándolos a las 2, 3 de la mañana sacándolos de ahí. Tengo una familia que no quiere nada con Dios. No vengo de ahí. ¿Y a cuántos de nosotros el Señor nos sacó de todo eso? Íbamos por ese camino, íbamos a lo mismo.
Pero el Señor nos rescató, el Señor nos apartó, nos miró, nos permite el día de hoy estar aquí en libertad para servir al Señor. Y viene un canto y se nos olvida todo lo que el Señor ha dado por nosotros. Y no lo cantamos de corazón en agradecimiento a nuestro Dios. Muchos jóvenes el día de hoy, ¿sabes, jóvenes, cuántos quisieran tener unos padres como los que tú tienes? ¿Cuántos desearan tener la camita a la cual usted va a llegar el día de hoy que no le ha costado nada? La comida que comes y que exiges que no te cuesta nada. ¿Y cuántos niños en muchos lugares del mundo quisieran tener lo que usted tiene y usted es un indiferente con sus padres? Es un indiferente aquí en la iglesia. Hemos recibido demasiado de parte de Dios. Pero la Biblia aquí nos enseña que debemos de tener gratitud, pero que la verdadera gratitud se va a mostrar no solamente hablando de labios, sino dice, mediante ella sirvamos a Dios agradándolo con temor y reverencia. El verdadero agradecimiento que causa algo en el corazón de Dios es aquel que va acompañado de servicio a Él por lo que Dios nos ha dado. No es puro hablar. Debería de haber acción en nuestro agradecimiento que hacemos con nuestros labios. Debería de haber un impulso para poder pagar todo lo que el Señor nos ha dado en su gracia. Y por cierto, nunca vamos a poder pagarle al Señor todo lo que nos ha dado Él por su puritita gracia. Hemos recibido tanto de Dios que deberíamos estar tan agradecidos, no nomás de palabras, sino de hechos en servirle a nuestro Dios. El día de hoy el cristiano, y como le dije en la mañana, tantos principios, tantas cosas que nuestro pastor nos ha enseñado, y nunca se me olvida que mucha gente nomás quiere al Dios que da las bendiciones, pero no quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere al Dios que da esas bendiciones. Y muchos de nosotros nomás estamos así, dame, y el Señor da en su gracia, ¿y qué es lo que hacemos? Lo guardamos. Dios le dio un talento a usted, Dios le dio un don, Dios le dio una habilidad, Dios le dio manos, Dios le dio pies, Dios les dio boca para que hiciera algo grande para Dios, pero muchos de nosotros lo tenemos ahí guardado. Y dice Dios, cuando yo doy es para que yo doy, tú lo agarras, te contentas, agradeces y das a otros. Y luego dice Dios, voy a mandar más, ¿verdad? Y una vez más lo agarras, te contentas, qué bendición, gloria a Dios, qué bueno eres, Señor. Y das a otros, y das a otros, y das a otros, y las ventanas de los cielos están abiertas. Mira, hermanos, el ministerio, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Nunca nos falta nada, hermanos. Pero muchas veces el Señor da y lo que hacemos es mío, ¿ok? Es mío. Y por eso el Señor ya no nos puede dar más. Pero todavía la gracia de Dios es tan grande que todavía nos da el Señor muchas veces. Hemos recibido mucho de parte de nuestro Dios. Las personas más agradecidas en este cuarto, en este auditorio el día de hoy, son aquellas que no solo hablan, sino hacen algo con su agradecimiento para Dios. El plan de Dios en nuestras vidas siempre ha sido darnos, siempre ha sido bendecirnos y hacer algo en agradecimiento por lo que Él nos ha dado. Hemos recibido mucho de Dios. La pregunta es, ¿qué está haciendo usted por Dios? ¿Qué está haciendo usted por todo lo que el Señor le ha dado? Ahora yo sé, pasó una pandemia y a todos nos afectó. A todos nos afectó, pero era parte del plan de Dios la pandemia. Allá en la iglesia estábamos corriendo, ¿verdad? En los autobuses casi 400 personas, ¿verdad? Y la pandemia nos bajó una asistencia de 30, 40 personas. Muchas personas que simplemente ya no quisieron regresar y afectó la pandemia. Pero gloria a Dios, el simple hecho que el día de hoy el Señor nos tiene aquí, no nos morimos por COVID. ¿No cree que el Señor en su voluntad nos dejó estar aquí el día de hoy en vida? Porque Él tiene un plan para nosotros y el plan de Dios para nosotros es que pensemos en otros. Oh, me da tristeza tantos hermanos que ya no están aquí entre nosotros. Un hermano Miguel Carvajal que daba su vida por otros. Un hermano Miguel Sánchez. ¿Cómo me apoyó el hermano Miguel Sánchez? Que estaban dispuestos a dar su vida por otros. Nos han dejado un tremendo legado. Un tremendo testimonio
de cómo esos hombres y muchos otros, ¿verdad?, que ya no están entre nosotros, que estaban dispuestos. Puedo pensar en la hermana Kiko, que estaban dispuestos a servir aquí en la iglesia a otros, a muchos de nosotros que estamos aquí. Pero el problema es que se nos ha olvidado todo eso. El problema es que nos hemos empezado a enfocar en lo que nosotros queremos. Mira, vamos ahí la Biblia, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos ahí al versículo 9. Primera de Pedro 2:9. Muchos lo sabemos de memoria, pero no lo practicamos. Ese es el problema el día de hoy en el cristianismo. Ya estamos ahí, iglesia. Primera de Pedro 2:9. Si tiene su Biblia, vaya ahí. Muchos pagaron un precio porque nosotros tengamos una palabra de Dios en nuestras manos. Mas vosotros sois linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para que adornemos la iglesia? ¿Para que vivamos nomás para nosotros? Sino para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo, dice, ¿qué? No erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amado, yo os ruego como a extranjeros. Muchos de nosotros estamos bien pegados al mundo, hermanos. Hermanos, todo esto se va a acabar un día. Esos carros por los cuales luchamos y anhelamos, un día los testigos de Jehová los van a andar manejando. Sí. Y muchos de nosotros damos todo nuestro tiempo para esas cosas. Todo su material se va a quedar aquí. Y vivimos todas nuestras vidas buscando por cosas que no tienen significado. Peleando y luchando, ¿verdad? Y esforzándonos por cosas que no van a hacer eco en la eternidad. Y perdemos nuestra vida, hermanos. ¿Cuánta gente llega al evangelio, verdad? Ya de 60, 50 años y dice que hubiera conocido al Señor antes, en mi tiempo de juventud, para dar todas mis fuerzas, todas mis energías en la obra de Dios. Y muchos de nosotros y muchos de ustedes nacieron aquí en la iglesia. No han probado mundo. No saben lo que es el mundo allá afuera, muchos de ustedes. Pero no hacen nada por Dios. Gloria a Dios por jóvenes que sí quieren hacer algo por Dios. Gloria a Dios por jóvenes, ¿verdad? Como Obed, que aquí está aquí. Luego se siente cuando un canto es del corazón. No somos tontos, luego lo podemos sentir. Cuando alguien prepara un canto porque está pensando que Dios usa este canto para preparar el corazón de otros. Lo podemos sentir. Luego se siente cuando hay un maestro de escuela dominical que da sus clases con amor, con fervor, para que la vida de alguien más sea impactada, la vida de otros sean impactadas. ¿Cómo necesitamos volver a esos tiempos? Cuando nos preparábamos para dar una lección con amor, cuando visitábamos a toda esa gente y no estábamos ahí esperando que la gente viniera por sí sola, íbamos y animábamos a toda esa gente. Y nos emocionábamos y con fuego predicábamos la palabra de Dios. Y gloria a Dios por lo que lo siguen haciendo. Pero muchos de nosotros ya no estamos haciendo eso. Y vivimos del pasado nomás como si Dios se hubiera quedado en el pasado. Y nos colgamos, ¿verdad?, de los años, del legado de la Iglesia Bautista Esperanza. Pero ¿qué ha hecho usted? ¿Qué legado va a dejar aquí en la iglesia? Como decía el canto, un día ya no vamos a estar aquí. Un día vamos a despertar y gloria a Dios vamos a estar allá en aquel reino inconmovible. Pero ¿quiénes otros se van a quedar aquí y van a tomar su lugar? ¿Qué otras familias, qué otros niños, qué otras personas, verdad, van a estar aquí, van a seguir ese legado? ¿Qué estamos haciendo por nuestro Dios el día de hoy? Y yo batallé al predicar este mensaje. No lo quería predicar. No tengo mucha experiencia predicando, pero uno siente cuando Dios te dice, tienes que predicar de eso. Dice, Señor, ese no. Por favor, Señor. No quiero que agarren un concepto equivocado, Señor Dios, por favor. Pero dice Dios, quiero que prediques de eso. Y uno tiene que ser obediente.
Y el Señor el día de hoy dice, la vida cristiana siempre se ha tratado de otros. Un día Cristo vino y murió por otros. Un día Cristo estuvo dispuesto a recibir latigazos, escupitazos, clavos en sus manos, clavos en sus piernas, burlas de las personas, porque Él estaba dispuesto a poner su vida por otros. Porque Él estaba pensando que como Él lo hizo por nosotros, así nosotros después en agradecimiento íbamos a hacer algo por la causa de Él. Pero no, hermanos, muchas veces nomás queremos, ¿verdad?, las bendiciones de nuestro Dios, pero no queremos hacer nada, ¿verdad?, por las bendiciones, ¿verdad?, que el Señor nos da. No queremos hacer nada por nuestro Dios. Y sigue ahí la lectura. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis. Nos abstengáis ¿de qué? De los deseos de la carne que batallan contra el alma. Es el yo. Es el yo ahí. El deseo de la carne es que nos halaguen. El deseo de la carne es que todos digan, wow, qué tremendo hermano. Wow, qué tremendo, cómo habla, ¿verdad? Qué tremendo, qué bendición. O nomás a mí me gusta escuchar halagos. Nomás yo batallo con la soberbia. Nomás yo batallo con el ego, con la vanagloria. Muchos de nosotros vamos caminando como si vamos en una nube. No somos capaces, pastor, de recoger una basura o algo ahí en el camino. Pasamos entre los niños, ¿verdad?, de la ruta, no los saludamos, nada. Entre personas nuevas, y gloria a Dios, qué bendición que está en el día de hoy aquí entre nosotros. Gloria a Dios. Estas manos de estas damas, esos caballeros se deberían de ir cansadas hoy. ¿Estamos en protocolos todavía? ¿Sí? Que digan ellos, wow, qué bendición, mira cómo nos saludaron, cómo nos atendieron. Pues usted y yo somos producto de eso, por eso estamos aquí. Porque alguien pensó en nosotros. Pero se nos olvida. Y sigue ahí la lectura, el versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que entre los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por la causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, y ya a los gobernadores como por enviados para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como que siervos de Dios. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Servir a otros es lo que se ha tratado la vida cristiana. El día de hoy esta comunidad, esta iglesia, esta ciudad, necesita mirar a una iglesia que está preocupado por otros. Lo que Dios pudiera hacer en esta iglesia una vez más, aparte de lo que el Señor está haciendo. Qué tremenda obra, pastor, realizaron aquí al lado. Pero ahora hay que llenar esos salones con otros. Lo que Dios pudiera hacer, hermanos, aquí en nuestra iglesia. Yo soy parte de la iglesia, pastor. Yo los represento en Hammond, Indiana. A veces le quiero pedir, pastor Gómez, pastor, ¿me puedo poner una camisa que diga saludos a la IDEFI? Ahí atrás, ¿verdad? Lo que Dios pudiera hacer con esta iglesia una vez más. El avivamiento que pudiéramos traer a la ciudad de Mexicali. ¡Ah, qué bendición, pastor! Ayer estábamos visitando todo el área ya de los santorales, las obras que se han comenzado, pero aún queda mucha tierra por conquistar. Que se parara un joven, se parara un matrimonio y dijera, pastor, yo me voy a meter al instituto, me voy a preparar, voy a dar mi vida por otros, aquí en mi ciudad, por mi sangre, por mi gente. Hermanos, por muchos años, los hermanos de Tabasco que vinieron aquí, fueron nuestros líderes, nos guiaron, ¿verdad? Nos han dejado un legado. Nosotros que somos de aquí deberíamos de estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestra ciudad, por nuestra gente. Hermano, que está bien duro, por todos lados está duro, hermano. Ya esa no es excusa, por todos lados está duro, por todos lados la obra del maligno está avanzando. Pero que un ejército se levante el día de hoy y diga, vamos a ir por otros.
¿Se recuerdan, verdad? Allá en los Estados Unidos, algo bueno de la pandemia es que sacó los testigos de Jehová a las calles. No sé si aquí también. Se desaparecieron esos camaradas. Pero se recuerdan, yo recuerdo cuando Pastor Enoch llegamos allá a Castilla, Portales, éramos 2, 3 y como 50 testigos de Jehová en una calle. Estaban ahí dispuestos a dar su vida, ¿verdad? Con tanta falacia, tanta ignorancia, pero estaban ahí. ¿Y qué de nosotros que teníamos la sana, que tenemos la sana doctrina, que tenemos al Dios Todopoderoso? Irá el día de hoy, pues no quieren con uno que se prenda en fuego, los demás se van a prender en fuego por Dios. Por uno que diga, voy a vivir mi vida por otros. Y yo voy a ser ese hombre en Mexicali que se va a levantar y voy a inspirar a otros para que sirvan a otros. Que hubiera el día de hoy un joven que dijera eso, que se levantara y diera su vida por otros en agradecimiento a nuestro Dios. Dios nos salvó con un propósito. Dios nos salvó no porque decía, necesito una cara bella ahí en el auditorio, lo voy a salvar para que se vea bien la iglesia con su cara ahí. Nos reímos, pero muchos piensan que si dejan de venir a la iglesia le hacen un daño a la iglesia, como si la obra se tratara de nosotros. Pero Dios nos salvó con un propósito, hermanos. Dios nos salvó un plan, porque cuando nos salvó a nosotros, estaba pensando en nuestras familias, en otros. Estaba pensando en nuestra gente, en otros. Estaba pensando en otros, hermanos. Es el plan de Dios. Es el plan de Dios que ha tenido. El siempre levantar a hombres, a damas que den su vida por otros. La mejor manera que yo pueda ser agradecido con Dios por todo lo que he recibido es sirviéndole a Él. Y Dios es muy claro en decirnos que el servicio que le ofrecemos a Él es servir a otros. ¿Qué es servir a Dios? Es servir a otros. Esa es la manera de servir a Dios. No, yo le sirvo a Dios, hermanos. Vengo aquí a la iglesia, no hace nada, nomás está ahí sentado. Eso no es servir a Dios. Servir a Dios es dar tu vida por otros. Vamos, ¿qué dice la Biblia el día de hoy? Vamos a ir a Mateo. Mateo 25. Mateo 25. Mateo 25, versículo 35. Mateo 25, 35. Dice la palabra de Dios, ya estamos ahí, iglesia. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo, son palabras del Señor Jesucristo, y me cubriste, enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. El servir a Dios es servir a otros. Eso es el servir al Dios, servir a otros. Dios dice, la manera en la cual me vas a servir es sirviendo a otros, sirviendo a los pequeños, sirviendo a los débiles, sirviendo a los que sabemos que no nos pueden pagar para atrás lo que hacemos por ellos. Dice Dios, eso es servir a Dios. Y un día nos vamos a llevar un montón de sorpresas en el cielo, cuando el Señor dé las coronas. Y muchos vamos a pensar, no, a mí el Señor me va a llenar de coronas, no de las que está pensando. Me va a dar un montón de coronas el Señor por cómo le serví a Dios, por cómo le canté al Señor. Va a dar un montón de coronas al Señor por cómo me vestí, por cómo los zapatos tan hermosos que tenía. Me va a dar muchas coronas el Señor por mi presencia en la iglesia Esperanza. Pero nos vamos a quedar sorprendidos cuando están dando las coronas. Que van a pasar aquellos hermanos que nadie pensaba que ellos iban a recibir algo. Pero eran hermanas de oración que oraban por otros. Eran hermanos que no ocupaban publicar en Facebook y le iban a llevar una despensita a una familia necesitada. Eran hermanos que comprendieron que el servir a otros no era andar
publicándolo ahí, sino era solamente hacerlo. Y nos vamos a quedar sorprendidos de mirar a tantas personas que no aparecieron en folletos de conferencias que predicaron ni nada de eso, sino personas que estuvieron dispuestos a ir allá a un ranchito donde no había internet, pero pasaron toda su vida sirviendo a otros. ¿Quieres servir a Dios? Yo sirvo a Dios. ¿Sirves a otros? ¿Tu canto, lo que haces en la iglesia es para que sea de bendición a otros? ¿O para qué lo haces? ¿Para qué lo hace? ¿Para qué lo hace? Un día todo va a pasar por fuego. Y yo sé, muchas de las obras que yo he hecho se van a quemar porque uno sabe cuando no está haciendo las cosas para Dios realmente. Pero gloria a Dios por sus oportunidades que nos da, por sus comienzos que nos da. Servir a otros, servir a Dios es servir a otros. La Biblia dice, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios 12:12, 1 Corintios 12:12, 1 Corintios 12:12. Vamos por causa del tiempo. Vamos a mejor a leer ahí desde el versículo 22. Desde el 21. No, el 22 está bien. Ya estamos ahí, 1 Corintios 12:22. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son lo que, lo más necesario. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Aquellos niños que vienen sin sus padres a la iglesia, todos mocosos, todos cochinos, que muchas veces llegaron a la iglesia orinados, ¿verdad? Por miedo de levantarse en la noche porque había un padre borracho que les iba a pegar. Los miembros más pequeños, los más débiles. Muchas veces estamos acostumbrados nomás a andar entre nuestra bolita. Que hubiera un joven, ¿verdad? Que agarrara a otro joven nuevo y dijera, hey, vamos a comer después del servicio, ¿qué te parece? Una familia el día de hoy, que mirara una familia nueva, ¿verdad? Aquí en nuestra iglesia y le dijera a su esposa, oye, mi amor, vamos a preparar una comida para invitarlos a la casa para que vengan a comer. Muchos de nosotros estamos aquí por personas que tuvieron esos pequeños detalles, que se preocuparon por nosotros. El día de hoy muchos de ustedes jóvenes tienen sus carros, ¿verdad? Y no lo usas para la obra del Señor. Tantas ancianitas que pudieran y anhelan tener un raite para venir aquí a la iglesia. Y tú tienes tu carro bien lujoso, bien bonito, pero no sirve para nada tu carro, porque no lo estás dedicando para dar tu vida para otros. Que todo lo que tengamos, todo lo que el Señor nos ha dado, lo utilicemos para servir a otros. Dios nos ha dado dones, habilidades, ¿verdad? Porque ¿cómo es Dios, hermanos? Nos pide que hagamos algo y no más nos deja ahí a la deriva, sino nos capacita para que hagamos algo. Nos da un talento, nos da una habilidad, nos da un don para que hagamos algo. Pero muchos de nosotros lo tenemos ahí guardado, el talento y la habilidad podriéndose. Y tantas vidas de personas allá afuera esperando a un hombre, a una pareja, a un matrimonio que vaya y les predique de la palabra, los traiga a la iglesia, los disipule, se les pegue, ¿verdad? Sea un Bernabé. ¿Se recuerda el proyecto de Bernabé que teníamos en el pasado? Sea un Bernabé ahí pegados a esos matrimonios nuevos en la iglesia. ¡Wow, pastor! Tendría que empezar a planear ya, hacer allá el edificio originalmente donde lo tiene planeado hacer ahí por el lado de las canchas del colegio de tierra. Se llenaría este lugar con pandemia, sin pandemia, con lo que sea, porque hay una iglesia sedienta de servir y dar todo lo que Dios le ha dado para servir a otros. Hemos recibido mucho de parte de Dios. Mucho. Vamos allá a Primera de Tesalonicenses. Disculpe, mi hermano, se me traba la lengua con el chino. Primera de Tesalonicenses 1:9. ¿Llegaron ahí, hermanos? Y ahorita llego. Dice la palabra de Dios:
porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste, la manera en cómo nos recibiste. Ahora yo sé que la gente da muchas excusas por no venir a la iglesia, pero que la excusa no sea que digan, es que fui a la iglesia y nadie me peló. Es más, regresé del mundo. ¡Ay! Me juzgaron, se rieron de mí. Sino una iglesia amorosa. Y es lo que son, hermanos. Y el día de hoy se lo digo desde el fondo de mi corazón. Que me aceptaron, me agarraron, me abrazaron de amor y podía decir, la iglesia Esperanza es mi iglesia. Pero todavía hay muchos más allá que lo único que necesitan es de alguien que les dé un empujón para que vengan a la iglesia una vez más. Que los días sábados, hermanos, estemos preocupados haciendo llamadas. Hey, te espero mañana en la casa del Señor. Que los días miércoles enviemos textos, ¿verdad? A las personas. No te lo vayas a perder. Va a haber una tremenda enseñanza bíblica. Que el día viernes, ¿verdad? Se dan los anuncios del evangelismo. Y unos 10, 12 nomás son los que están atentos. Evangelismo, gloria a Dios que llegue ese día. Tremenda asistencia, pastor, que tiene el día de hoy aquí en la iglesia. Que todo este ejército pudiera estar listos, prestos, ¿verdad? Que se levantara un hombre y dijera, pastor, yo voy a sacar mi licencia. Arrégleme los camiones, pastor. Yo voy a estar dispuesto a ir por esos niños, por esas familias. Yo me voy a esforzar en sacar mi licencia, pastor. Yo le voy a ayudar a usted, pastor. Me voy a enfocar por dar mi vida por esa gente. Que hubiera un joven que estuviera dispuesto a hacer eso. Allá en los Estados Unidos, pues no todos podemos manejar autobuses. Y los que pueden no lo quieren hacer. Me temo que el día de hoy, muchos de nosotros que lo podemos hacer, no lo queremos hacer. Que digan, ¿verdad? Mi ministerio va a ser solamente agarrar un camión y manejarlo. Y traer a toda esa gente a la casa del Señor. Y hermanos, el Señor nomás está esperando a alguien que se levante y dice, Señor, yo me encargo de lo demás, hijo. Yo voy a proveer. Nomás estoy esperando que alguien se levante y quiera hacer algo por otros. La manera como nos recibiste. Wow, hemos recibido mucho del Señor. Mi servicio a Dios siempre va a ser servir a otros. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Dice la palabra de Dios ahí, Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vamos ahí a Romanos 15. Romanos 15, y si se está incomodando, yo estoy yendo a la Biblia. Romanos 15. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 15, versículo número 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Palabra del Señor el día de hoy. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó ¿a qué? A sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vitupereaban cayeron sobre mí. Aún así, ni Cristo se agradó a sí mismo. Palabra del Señor el día de hoy. Gloria a Dios por la gente nueva. Gloria a Dios por los que están el día de hoy aquí. Tienen poco tiempo viniendo aquí a la iglesia. Pero se va a ocupar de una de esas parejitas que están aquí en la iglesia por años. Que se preocupe por esa gente. Wow, el Señor nos ha dado tantos universitarios, tantas personas con sus certificados, sus títulos, lo que se pudiera hacer para el Señor. No se tendría que andar batallando, hermana Gloria, por maestros para el colegio. Oh, pisé callos, ¿verdad? Que pudieras dar todos tus talentos, todas tus habilidades para servir a otros. ¿Cuánto se pudiera hacer? ¿Cuánto más se pudiera hacer en la obra del Señor? Si estuviéramos dispuestos a dar todos nuestros talentos, todo lo que hemos recibido, decirle, Señor, a lo mejor no será mucho, pero aquí te lo pongo, Señor, lo que quieras hacer,
aquí estoy, Señor Dios. Y dijo el pastor Jonah Rice, dijo, yo no sé si Dios me llamó algún día, pero yo nomás dije, Señor, yo me pongo aquí en la fila y si me quieres usar, aquí estoy. No, hermano, es que eso es nomás para los que Dios llama, para que fueran misioneros. No, todos los que somos hijos de Dios tenemos que servirle a nuestro Dios. No nomás es para el pastor, no nomás es para los líderes, es para todos. ¿O acaso nomás el pastor, los líderes reciben bendiciones de Dios? Las recibimos todas, todos. Que estuviéramos dispuestos a dar todo por toda esa gente, por los más débiles, por los que flaquean, por aquellos que vienen un domingo y luego faltan 3 domingos y luego vuelvan a regresar. Que hubiera un matrimonio que dijera, Señor, usa mi vida para que esa persona se haga fiel en tu camino. Me le voy a pegar como pulga. No lo voy a dejar, lo voy a incomodar. Voy a estar ahí pegado a él. Lo voy a llevar a ganar almas. Lo voy a visitar, lo voy a animar. Vamos a ir a comer juntos, Señor. No tengo mucho en mi cartera, Señor Dios. Y el Señor se va a encargar de lo demás. Tengo 6 meses trabajando a tiempo completo ahí en la iglesia en Hammond, Indiana. Y por 5 años trabajé en la construcción. Pastor, yo si hubiera sabido que el Señor me iba a llevar por ahí, no hubiera ido a la universidad. Hubiera llegado allá de albañil 100% a hacer billete, hermanos. ¿Verdad? Pero no sabía nada. No había aprendido ni a agarrar una brocha ni nada. Y allá pues tenías que aprender algo. Y el Señor nos dio la habilidad en nuestras manos. Comenzamos a trabajar, pintar casas, era lo que hacíamos allá. Y íbamos a las casas de los esas de las películas, hermano. Allá andaba el hermano Pepe, ¿verdad? Agarraba su teléfono, se daba una selfie para que me quedaron de Mexicali. Aquí le estoy pintando la casa. ¿Cómo se llama el que anda ahorita el famoso? El que hizo la nueva película. Nomás estoy viendo si saben, ¿verdad? ¿Verdad? Te miraba con ganas de decirlo ya, ¿verdad? Sí, a ti te digo que trae suéter, está haciendo un calorón. Pero bueno, ¿qué más digo, hermano Cristian? ¿Nomás eso? Ok. Entonces, y estábamos pintando las casas y yo sabía, ¿verdad? Que el Señor me estaba preparando para entrar tiempo completo a la obra. Y con la persona que trabajaba agarró un contrato, pastor, como de unas 20,000 casas para pintar. Y él me dijo, oyes, hay una feria grande aquí. Allá en los Estados Unidos para que tengas una vida más o menos, porque muchos piensan que en los Estados Unidos el dinero cae del cielo. No, hermanos. No, pues no. Está cara la cosa, ¿verdad? Pero con unos $600 a la semana podías vivir bien tu semana, ¿verdad? Pagar tus biles, pagar tu renta, pagar tu casa y todo eso cada mes y eso. Y me ofreció una buena feria. Me dijo, te ofrezco que ganes tanto, hermanos. Era un dineral. Pero al mismo tiempo me llama el pastor Gómez y me dice, hey, ya estás listo, ya sé que ya puedes trabajar aquí. Qué casualidad. Que aquí había un montón de dinero. Y aquí había ganar 4 veces menos de lo que estaba ganando. Señor, yo sé que me has llamado. Y el día de hoy estoy enfrente de ustedes. Y muchos están más siguiendo la lana. Y gloria a Dios por los que tienen la lana, si la están invirtiendo en la vida de otros. Porque es necesario tener gente de lana, se ocupa. ¿Verdad? Estaba ya el pastor Wickerson y llevó un misionero de la India, tenía 45 años de experiencia y tenía un montón de misioneros jóvenes que iban a seguir al campo y dice, hey, pásale, da unas palabras de ánimo aquí a los misioneros para que se animen y hagan la obra con poder. Pasa al misionero y le dice, dinero, 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 y se fue. Dice el pastor, no, da un consejo, no es lo que ocupas dinero para hacer la obra. Se ocupa el dinero. Usted que estudió su carrera, dé a la obra del Señor. Dé a la obra del Señor. Délo. No des, tú te lo pierdes, papá. Haz tu imperio, haz lo que quieras, pero todo tu imperio se te va a quemar, se te va a quedar aquí.
Más aulas, pastor, 3 pisos el colegio, imagínense, se pudiera hacer. Y sé que son sus planes, es su visión. Todo es necesario, hermanos, pero que todos estemos pensando otros, 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 otros. Lo que pudiéramos hacer para el Señor. ¿Qué es lo que vamos a hacer con todo lo que hemos recibido de parte del Señor? Un día vamos a darle cuentas al Señor. Un día nos vamos a parar enfrente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hiciste ahí en la ciudad de Mexicali donde te puse? ¿Qué hiciste allá en Chicago, Pepe, donde te puse, donde te llevé? Un día el Señor nos va, al que mucho se le ha dado, ¿qué dice aquí? Mucho se le va a demandar. Y hemos recibido mucho del Señor. Que alguien nomás la agarre y diga, Señor, no tengo mucho, pero lo que tengo lo voy a dar para servir a otros. Servir a otros, servir a otros, servir a otros. Que se levantaran hombres el día de hoy. Hay muchos de ustedes que ya tienen su instituto acabado. Hace falta misioneros. Estamos en avivamiento en México, pastor. Misioneros mexicanos yendo a los Estados Unidos, yendo a Alemania, yendo a Francia. ¿Quién va a ser el próximo que va a salir en nuestra iglesia, que va a hacer algo grande para el Señor en otro país? Dios te ha llamado. Dios no se equivoca. Lo has querido esconder el llamado de Dios. Dios te ha llamado. Un día el Dios te llamó y Dios no se ha olvidado. Un día te va a pedir cuentas por ese llamado que Él hizo a tu vida. Él no se le olvida cuando estábamos aquí. Dice, me acuerdo el hermano Roberto cuando había carpeta aquí, hasta los pupilentes se cayeron de tanto que lloraron en el cierre de la conferencia. Muchos tomaron decisiones aquí que iban a dar su vida por otros. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Cuando cumples algo al Señor, le prometes algo al Señor, cúmplelo. Cúmplelo. ¿Cuántas vidas de jóvenes que dijo el Señor, no fuiste a hacer lo que yo te pedí y se los lleva el Señor? Muchas vidas de jóvenes. Joven, tienes un potencial tremendo. Tienes una iglesia que te ama, un pastor que te ama, tienes los recursos que muchos quisieran tener. Que se empezara esas camionetas a llenar por jóvenes que estuvieran ahí, dando su vida por otros. Lo que el Señor pudiera hacer. Lo que el Señor pudiera hacer. La vida cristiana siempre se ha tratado otros, otros y otros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor Dios, por las oportunidades que nos das de hacer algo, Señor Dios, en tu obra, porque no somos dignos, Padre. Todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de ti, pero tú eres tan bueno, Señor Dios, que pudiera levantar un matrimonio joven, que pudiera levantar a un joven el día de hoy, o un hermano, alguien que dijera, yo voy a dar mi vida por otros, yo voy a levantar las manos del siervo de Dios, ayudándolo con la carga, con la visión que se tiene trabajando por otros. Padre, obra, Señor Dios, con poder, pastor.